CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia En Mi Trabajo, Hablando con Datos, un espacio donde se investiga y analiza las condiciones de cada una de las situaciones que se presentan diariamente en nuestro entorno laboral, con temas de procesamiento de datos, cambio tecnológico, liderazgo, gestión y salud organizacional. Junto a Diego Quiroz, especialista en recursos humanos, y la comunicadora Gaudí Castillo. En Mi Trabajo, Hablando con Datos, por CRC 89.1 Radio. Listo, buenas tardes. Acomodando el tema del audio. ¿Todo bien? Ahí estamos. Solo regálenme un segundo. Temas técnicos. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes acá en CRC 89.1 Radio, en nuestro programa En Mi Trabajo, Hablando con Datos. Hoy con una invitada especialísima, con Nerea Olavarrieta. Ya vamos a entrar en detalle con eso. Primero que todo, desearles a quienes nos escuchan y nos ven a través de nuestras redes sociales, a través de las redes sociales de CRC 89.1, el acompañarnos, darles las gracias por estar con nosotros un sábado más, darles gracias porque tenemos la posibilidad también de estar acá sanos y salvos un sábado más. Entonces, para efectos del desarrollo de la actividad del día de hoy, vamos a hablar de salud ocupacional en teletrabajadores, un abordaje preventivo. Contamos con la presencia de Nerea Olavarrieta, a quien le extiendo un cordial saludo. Y le agradezco montones por estar acá. Nerea, me hubiera encantado que nos hubiésemos encontrado en la radio, pero obviamente por las circunstancias pues nos cambió nuestra realidad y no existe esa posibilidad, y justo vamos a hablar un poquito de eso. De verdad, bienvenida por el tiempo que se ha tomado para sentarse ahí, ver por lo menos del cuello para arriba, vernos por lo menos de nuevo del cuello para arriba. Muchísimas gracias, Nerea. ¿Cómo está? Diego, muchas gracias por invitarme. ¿Sí se escucha bien? Lo escucho perfecto y en radios nos escuchamos bien. Ok, perfecto. Muchas gracias por la invitación. Para mí es todo un placer estar acá hablando de temas, de temas que tienen que ver un poco conmigo, que es la salud ocupacional en general, ¿verdad? Ahora pues vamos a conversar específicamente sobre uno de los temas que es el que vos querés poner encima de la mesa, ¿verdad? Pero hay muchísimos otros que también podemos ir conversando en el camino. Gracias por la invitación, y sí, hubiese sido maravilloso vernos en la radio, pero creo que igual también así estoy bien, me siento cómoda. Me siento más protegida. Exacto. Había una exposición distinta. De todos modos, la radio es una maravilla y la casa que tenemos nosotros, CRC 89.1, es un éxito, pero a veces cuando uno se encuentra, y es justo también un poco de lo que vamos a conversar ahora, porque vamos a hablar del tema del teletrabajo, y lo vamos a orientar específicamente, por eso su presencia el día de hoy, una especialista en el tema. Voy a brevemente a presentarla. Aquí tengo mi forrito, que estoy viendo al otro lado, porque tengo el forrito aquí, entonces no pasa nada. Bueno, Nerea es licenciada, parece que el forro se me movió, porque es esta barbaridad. Aquí está. Nerea es licenciada en salud ocupacional con énfasis en seguridad industrial. Adicionalmente es máster en gestión del talento humano. Vamos a ver, es asesora administradora de riesgos profesionales y factores laborales condicionantes. Trabaja en la implementación de controles correctivos y preventivos con recomendaciones para intervenir en los factores de riesgo específicos que se ubican, y además en el área de salud ocupacional prepara, analiza, diseña y ejecuta y evalúa estrategias para el mejoramiento de las condiciones del trabajo. Tiene amplia trayectoria, hace muchos años. No vamos a tirar los años, Nerea, porque eso hay que tratar. No, por favor, vos me dijiste que era en confianza y que me iba a sentir, mejor no calculemos años. Tenemos al revés,
pues es una trayectoria sólida, y acá bonito me quedó, una trayectoria sólida en su ejercicio laboral. Eso está muy bien. Amplia, de verdad, amplia trayectoria en el tema, de no estamos vacilando, sí es amplia trayectoria, muy buena, muy sólida. Y para efectos nuestros, en este tema, obviamente no soy especialista, desde una perspectiva específica y en materia de teletrabajo, pues obviamente nos involucramos, pero ya salud ocupacional es para los especialistas en salud ocupacional. Nerea, bueno, vamos a arrancar la cuestión de la siguiente manera. Yo lo que tengo es referencia base, hemos pues, leído un poco en materia de salud ocupacional, pero aquí la lógica es tratar, y también para quienes nos escuchan y nos ven, tratar de aterrizar este tema de recomendaciones en torno al tema del teletrabajo, principalmente orientado hacia la realidad que estamos viviendo hoy día. Hay una realidad, y aquí hago un encuadre, después yo me quedo callado y usted los otros 40 minutos habla sola, entonces no pasa. Me tenés que detener, porque si no duro 80 minutos. Un encuadre general. ¿Cuál es el encuadre general de esto? Nosotros, bueno, hay una ley a nivel de teletrabajo, una ley, no la vamos a criticar, pero quizá podría ser más robusta. Esta es la primera. Segundo, nos vimos obligados, que es un tema que hemos conversado aquí en programa de radio y hemos conversado abiertamente en múltiples espacios, nos vimos obligados a teletrabajar sin tener opción de pensarlo. Simplemente es hoy estamos en la oficina y pum, 16 de marzo, todos para la casa. Eso tiene pues varias implicaciones. Las principales implicaciones es que en ocasiones, no todas, pero muchas organizaciones no estaban listas para que sus funcionarios trabajaran en casa. No estaban listas desde la perspectiva de organización laboral y tampoco estaban listas algunas de ellas en cuanto a las condiciones mínimas necesarias que se requerían para que una persona estuviese en casa sana y salva y cumpliendo con el rol que le corresponde. ¿Okay? En esa lógica y haciendo las revisiones correspondientes, contamos con un documento, una guía que generó el Estado. Y aquí vamos a ver a los involucrados, porque eso es importante, el Ministerio de Trabajo y el Gobierno de la República con el Consejo de Salud Ocupacional, genera una guía de salud ocupacional y prevención de los riesgos en el teletrabajo, que es una guía que tiene algunos elementos particulares. Igual la vamos a compartir en redes apenas termine, porque es importante en función de todos, pero sí me parece muy importante la presencia de un especialista en materia, porque lo que allí se plantea es ideal, pero la realidad no siempre nos da ese margen. Hay 4 puntos específicos. Se habla del riesgo que puede presentarse y respectivas medidas preventivas en la parte eléctrica, física, ergonómica y de locación, condiciones que debe tener el espacio de trabajo, espacio físico, ventilación, iluminación, ruido, y condiciones que deben tener, son condiciones que deben tener las herramientas de trabajo, silla, escritorio, descansapiés, pantalla, monitor, teclado, etcétera, y recomendaciones en cuanto a postura. Sobre esos 4 puntos, lo que me encantaría, mi estimada Nerea, es que tengamos la posibilidad de aterrizar lo que allí ya viene y que sé que es de su amplio conocimiento y ejercicio diario a la realidad que nos podemos encontrar en las casas de cada quien y qué podemos hacer al respecto. Me gustaría que arrancáramos no con el tema de la parte eléctrica, sino la parte principalmente de espacio de trabajo y de herramientas de trabajo. Primero, espacio de trabajo. ¿Cómo ve usted desde su perspectiva? Casi, ahí le quité el aire, porque venía la pregunta de gancho. ¿Ah? Bueno, para que no pierda la emoción, vuelva a respirar. ¿Cómo ve usted la posibilidad de adecuar condiciones de trabajo en el hogar, partiendo de una generalidad hipotética de lo que el costarricense en general tiene y eximiendo a aquellos que súper bien tengan su silla ergonómica y su escritorio y que el trabajo les haya ayudado, toda esa cuestión? Lo que me gustaría es más aterrizarlo a la realidad del que trabaja en el desayunador, trabaja en la mesa, ¿qué nos podemos encontrar y qué podemos hacer? Ahora sí, mi estimada Nerea, aire fuerte y adelante. Muy bien, muchas gracias, Diego. Sí, tuvimos que correr un poco, ¿verdad? Dentro de la gestión del manejo de una emergencia, nosotros los prevencionistas siempre valoramos la continuidad del negocio, ¿verdad? Lo que pasa es que creo que la pandemia nos sacudió a todos muy fuerte y las organizaciones de repente no tuvieron tampoco chance, algunas, porque algunas sí lograron esa resiliencia necesaria, ¿verdad? No lograron tener esa parte de capacitación, de preparación, y simplemente todos tuvimos que llegar a nuestra casa
acomodar, callar los perros, callar los hijos, y empezar a trabajar, ¿verdad? Y a tener una dinámica bastante diferente de la que estábamos acostumbrados. Algunas de las organizaciones, por su giro de negocio, pues ya el personal estaba bastante acostumbrado a esto y pues simplemente lo que se hizo fue una extensión. Pero hubo gente que se vio bastante afectada, ¿verdad? Precisamente por tener que llegar a su casa y decir, ok, ahora, ¿dónde me siento, verdad? Ya mi familia no puede desayunar, pues yo estoy ocupando el desayunador y ojalá con 2 pantallas, y ya la casa se volvió un poco la oficina. Vos tenés razón. No, no todo el mundo, además por un tema económico, puede fácilmente ir y comprarse una silla ergonómica, ¿verdad? O una silla recomendada para una buena postura. Entonces, vamos a ir viendo algunas cosas que son características que podemos ir encontrando, ¿verdad? Porque sí, está la guía y también quiero hacer referencia a que hay además una guía que se llama Guía de Teletrabajo del Sector Privado y hay otra guía que se llama Guía de Implementación del Teletrabajo, que está muy enfocada al sector público. Además, está la Guía de Salud Ocupacional y Prevención en Riesgos de Teletrabajo, que fue emitida con el apoyo del Consejo de Salud Ocupacional, ¿verdad? Que es la entidad que nos colabora en toda la parte técnica. Y además se está trabajando también en una norma INTE, pero toda esta palabra bonita, ¿verdad? Y todos estos protocolos y lineamientos y todas estas cuestiones, de cuando uno está en la casa, pues aterrizarlo, ¿verdad?, a la realidad es un poco complicado. Efectivamente, la guía nos habla de los 4 principales riesgos que podemos encontrar, ¿verdad? Que es muy importante también poder mapearlos en nuestra casa, no solo quedarnos con el riesgo locativo, que habla de todas estas herramientas, ¿verdad? Y de la parte de casa, condiciones generales, ¿verdad? Comodidad, sino también está la parte de riesgos eléctricos, la parte de riesgos físicos que están muy ligados al tema de la ventilación, la iluminación, el ruido, que lo vamos a ir viendo en los 40 minutos, poquísimos que me diste, ¿verdad? Y el riesgo ergonómico claramente. Entonces sí tenemos que pensar, sí tenemos que pensar y estar entendidos en que el riesgo ergonómico y la postura no es lo único en lo que tenemos que prestar atención, ¿verdad? Cuando hablamos del riesgo locativo, específicamente estamos hablando de todas estas herramientas de las que vos estás mencionando, de este espacio que se supone que tienen que ser 2 metros libres, ¿verdad? 2 metros cuadrados libres, que lo trasladamos también a la casa, ¿verdad? Ha sido muy vacilón porque también soy profesora universitaria y cuando uno le pide a los muchachos que enciendan la cámara, pues ya le conozco las almohadas a la mitad, porque todos están acostados recibiendo clase, ¿verdad? Entonces, es una realidad, o sea, yo quisiera decir que es diferente, que todos tenemos el escritorio, pero no es así. Entonces, también está la responsabilidad nuestra, ¿verdad? De, si bien no tenemos algunas herramientas y no podemos cumplir con algunos requisitos, pues ayudarle un poquito a nuestro cuerpo. Con respecto al escritorio, siempre, a ver, si tuviéramos escritorio, ¿verdad? Deberíamos pensar en tener más de 70 centímetros mínimo. Idealmente sería más de 85 centímetros para yo poder ubicar mis herramientas, ¿verdad? Esos 70 centímetros distribuidos, ¿me estás hablando de altura o me estás hablando del plano? Te estoy hablando del ancho, okay, del espacio. Algunas personas ponen un banquito, ¿verdad? Ponen su computadora y ponen otro banquito, entonces eso hace que estas posturas y estos giros y la facilidad que yo tengo para tener algunas cosas, pues se vea muy disminuida y sea muy complicado todo, ¿verdad? Entonces sí debemos asegurar un espacio para poder tener pues todas las herramientas que necesitamos. El tema de los bordes es muy importante, ¿verdad? Deberían ser bordes redondeados. Entonces, si el desayunador está quebradillo por ahí y nosotros tenemos posicionado el brazo y nos va a estar siempre cortando la misma, porque además estamos en la misma posición, pues eso podría empezar a generarnos algunas lesiones. Yo un poco en broma digo que los fisioterapeutas van a tener mucho trabajo próximamente. Porque
y estamos empezando. Es que también ese es otro parte del comercial que no dije al principio y que paso defendiendo. Uno, que esto no tiene nada de tiempo, es decir, realmente el 16 de marzo acá no es nada. Y segundo, que es la realidad, que eso lo dice Diego y eximo a Nerea, a menos que me quiera seguir en la línea y a la radio. Para mí esta es la realidad que está y llegó para quedarse. Entonces, como que llegó para quedarse, los 3-4 meses que estamos desesperados y nos duele la espalda, etcétera, para no cortarle mucho la línea de lo que llevaba, pues si ya estamos jodidos, falta un ratito, entonces tenemos que buscar cómo prevenir. Falta ratito y lo mejor de esto es que, o lo mejor o lo peor, como quieran llamarlo, es que las organizaciones también se han dado cuenta del ahorro incluso que implica tener a los trabajadores en sus casas. Entonces, a ver, ¿por qué no? Cuando se acabe la pandemia, que todos estamos deseando ese momento y la vacuna y todo lo que soñamos todos los días cuando nos acostamos a dormir, probablemente las organizaciones van a dejar algunas personas o algunos departamentos o algunos áreas de su trabajo con la misma dinámica, ¿verdad? Sí, entonces, tener esa posibilidad de económicamente, ante lo que va a ocurrir posterior a la pandemia, reducir costos, y aquí no promoviendo que la gente se vaya, sino más bien que la gente permanezca donde está y tal vez infraestructuras más pequeñas o como trabajan ciertas organizaciones que tienen un solo panel o una sola mesa donde comparten un share ahí, y la gente nada más llega, coloca su portátil y se va, y ese mismo espacio lo utiliza otro. Entonces teletrabaja una parte y la otra también. Exacto. Al final todo esto son tecnologías de información y comunicación que fue un choque, ¿verdad? Fue como terapia de choque, digamos, tuvimos que aceptarlas sí o sí, porque no teníamos otra opción, pero sí, como decís vos, y en eso sí quiero apoyar tu teoría, esto llegó para quedarse y vamos a tener realmente que acoplarnos. Y por eso te digo también, bueno, sí, vamos a ver, partamos de que soy prevencionista y entonces devolvamos estos minutos que he hablado y voy a iniciar diciendo, si usted tiene la posibilidad económica de adquirir el escritorio, de adquirir la silla, de adquirir un almohadoncito para la zona lumbar, un reposapiés, hágalo, ¿verdad? Hágalo, pero desconocemos la realidad de cada uno, ¿verdad? Y pues claramente pues tenemos que jugárnosla como lo hemos hecho, como vikingos, y empezar a buscar cómo puedo yo trabajar de una forma en la que haya menos repercusión para mí, para mi salud mental y para mi salud física, ¿verdad? Porque una cosa está plenamente ligada a la otra, con lo que tenemos. Partamos por favor de un escenario un escenario básico. Me gustaría que construyamos hipotéticamente un escenario básico común en población costarricense, donde no estábamos listos para esto y todo lo que tenemos en casa es casa, no hay oficina. ¿Qué alternativas podemos sugerir a partir de lo que tengo, hipotéticamente, unos más, otros menos, para buscar prevenir situaciones adversas a nivel de salud producto del trabajo continuo en casa? Sí, con todo esto, independientemente de la herramienta herramienta llámese el soporte lumbar, la silla, el escritorio, ¿verdad? Yo quisiera más bien enfocarme en cuáles son las posturas adecuadas o cuáles son, porque yo te puedo decir, mira, sí, bueno, idealmente el escritorio, como les dije, ¿verdad? O sea, necesitamos tener un espacio, porque sí he visto muchas personas con espacios muy disminuidos que tienen que hacer incluso posturas complejas para poder agarrar las otras herramientas que tienen. Entonces, si yo te hablo, por ejemplo, de que necesitamos que las piernas tengan un ángulo de 90 grados, del muslo y la pantorrilla, ¿verdad? Que esta pierna nos dé esos 90 grados, entonces yo te diré, bueno, es que las sillas de mi casa son muy altas, entonces probablemente no llegue abajo, ¿verdad? O si yo te digo, bueno, el brazo igual debería, entre la muñeca y el antebrazo, nosotros debería ser lineal. Y entonces vos me vas a decir, bueno, pero es que qué torta, porque la mesa de mi casa es más alta. Entonces yo te diría, bueno, trata entonces de levantar
¿verdad? Tal vez con almohadones o con, sí, almohadones tal vez, trata de levantar el cuerpo para que el brazo, la muñeca, que quede lineal, digamos, al mouse y al teclado. Entonces, más bien, no de requisitos como tales, ¿verdad? Porque yo te puedo decir, no sé, el reposapiés, ¿verdad? Debería tener una superficie antideslizante, debería tener una inclinación entre 5 y 15 grados, pero eso ya se vuelve complicado y ya a uno se le olvida y entonces uno agarra un cajón y sube los pies. Si hablamos de requisitos, de repente puede ser complicado para la gente hacer esa lista de chequeo, que ojalá en algún momento sí es muy recomendable que desde la organización, ¿verdad?, podamos generar una pequeña autoevaluación para que el trabajador también se apoye y pueda ir viendo si está haciendo las cosas bien. De hecho, le hago una interrupción porque primero para extenderle un cordial saludo a Jenny, Rocío, Acosta, Tania, Karina, que nos están reportando sintonía. Rocío Jiménez Calderón, a quien le extiendo un saludo, plantea lo siguiente, las personas trabajadoras, bueno, pero voy a leerlo literal, pero las personas trabajadoras tienen que asumir esos costos, que era lo que se está hablando en primera instancia, con la misma remuneración y no debería ser así. Debería existir un reconocimiento económico por parte de los patronos e igual en los implementos de teletrabajo. Es un comentario que es común en esta línea y complejo, ¿verdad? Porque usted mismo lo está planteando. Y si nos ponemos a pensar en todo lo que hay que invertir, la silla, ya partiendo de la silla, que es lo más básico, sin invertir en una silla, me imagino. Bueno, ahí más bien regáleme usted un estimado de precios desde dónde arranca. Yo sé que hay sillas de todos precios, pero ergonómicas, en promedio las he visto entre 100 y 150 mil colones las más bajas y de ahí para arriba. Exacto. Sí, vos puedes conseguir una silla que cumpla, que no, sin pagar caprichos de nadie, en 100 mil, 120 mil colones. Ok, entonces... Que cumpla, digamos, con todo lo que se requiere. Lo que dice Rocío es pues cierto, ¿verdad? Podríamos conversar en otro programa al respecto y no al aire, digamos, ¿verdad? Para que no me mate nadie, pero sí, pero bueno, también la realidad no es esa, ¿verdad? No estamos jugando, el debería a veces es un ideal con el que intentamos y en el que trabajamos y por el que nos esforzamos muchísimo, pero no es lo que hay, es lo que debería haber, ¿verdad? Entonces, precisamente creo que un poco la línea del programa es, ok, bueno, no tenemos esa herramienta, no tenemos esa remuneración. Sí conozco organizaciones, ¿verdad? No quiero decir que no todas, ¿verdad? Pues la carrera nos llevó a tener que improvisar de alguna forma, pero sí conozco organizaciones que se han esforzado muchísimo y que incluso lo que hicieron fue trasladar las herramientas o trasladar la silla de la organización, llevársela, dejársela a la puerta de la casa al trabajador. No todo el mundo está desamparado, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces, pues sí. Porque, vamos a ver, estamos partiendo de un escenario no tan positivo en el cual no ocurrió, pero sí hay que reconocer definitivamente que hay organizaciones que se están responsabilizando y haciendo lo que corresponde. Entonces, partiendo de ahí, súper bien. Entonces, un poco para recapitular, necesitamos mesa que tenga por lo menos 70 centímetros, me dijiste. Mínimo, idealmente más de 85. Ok, de 70 a 85 centímetros mínimo como para poder moverme. Digamos, Diego, perdona, no hablemos de números. Hablemos de que necesitas un espacio donde puedas tener todos tus instrumentos de trabajo, si estás en el área financiera, tienes que tener tus calculadoras, tus 2 pantallas, ¿verdad? Que ahora es bastante común, tus instrumentos, el teléfono, la agenda, o sea, que todo esté en el mismo lugar y que sea fácil de alcanzar, ¿verdad? Que no sea... que yo no tenga que estar haciendo esfuerzos extraños o que tenga que estarme levantando para ir a traer algo o que lo tenga en el piso porque estoy en un banquito, entonces tengo las cosas en el piso y tengo que estar haciendo algún tipo de sobreesfuerzo diferente de lo que yo debería tener en la oficina, ¿verdad? Insisto, por ejemplo, el monitor, no hablemos de números, porque si yo te digo números,
el ojo debería estar entre 50 y 60 centímetros distanciado del monitor. Pero entonces, si yo le digo eso a la gente, cuando lleguen ahora a la casa, porque nos van escuchando y ¿cuánto era? ¿Verdad? Y no se van a meter en la guía. Estiren el brazo, hay que estirar el brazo simplemente, tocar el monitor y esa es la distancia que deberíamos tener desde los ojos hasta el monitor. Entonces, si usted en este momento está frente a su computadora, estira el brazo y logra con las yemas de los dedos tocar el monitor, está a una distancia apropiada. No voy a decir que estamos evitando riesgos y que no, digamos que esa es la distancia apropiada. Hago nota ahí, muchísimos profesionales y no profesionales también trabajan en casa con laptop. Obviamente, eso que usted plantea, la distancia del teclado, yo haciendo aquí el tiro, la distancia del teclado no da para que esta cuestión que usted acaba de plantear alcance. Entonces, ahí sí tendríamos, pues se recomienda, me imagino, usted me lo refuerza, incorporar el tema de un teclado que nos permita mantener esa distancia como tal. Exacto. Siempre, ¿verdad? Velamos por el ángulo del brazo que sea de 90 grados, ¿verdad? Que ese número sí es fácil, ¿verdad? Porque es la posición del brazo. Y el teclado sí, pues claramente si no tenemos, podemos tener externo, ¿verdad? Siempre colocarlo paralelo al borde del escritorio, para que no haya un quiebre, digamos, en la muñeca a la hora de hacer nosotros el posicionamiento del brazo y reducir, digamos, la extensión que tenemos que hacer. Sí, claro, y ahora viene la altura. Perdón, voy a saludo aquí a don Francisco Rojas Rodríguez, porque dice, y es muy aceptado, cada caso es muy particular. Sin embargo, con lo que mi esposa y yo invertimos en hacernos una pequeña oficina, lo hemos recuperado en gasolina y mucho más en puntos de traslado. Y tiene toda la razón. Muchísimas gracias, Francisco, por reportar sintonía, y efectivamente, eso es un planteamiento de balance, ¿verdad? Y él coincido principalmente con lo primero. Cada caso es muy particular y hay quienes sí tienen esta posibilidad. Estamos partiendo de lo básico. El tema de altura, Nerea, porque hablamos de distancia, pero ahora cuando usted me hace la gráfica y nosotros tenemos el teclado que tuviese que estar al borde y manteniendo los 90 grados, yo aquí voy en una pura representación gráfica. Sí. La computadora no podría estar abajo, técnicamente. Necesitaríamos tenerla distinta. Entonces, el tema es la postura y posición. Sí, en este caso, Diego, lo que nosotros siempre tenemos que evitar, bueno, y eso es antes de la pandemia, ¿verdad? No es que la pandemia nos trajo, creo que sacó un montón de cosas que estaban por ahí guardadillas, ¿verdad? Incluyendo la salud ocupacional, quiero decirlo, incluyendo la salud ocupacional. De alguna forma nos catapultó a la fama. Cualquier otro verbo utilizado, pero técnicamente los colocó sobre la palestra porque se volvió una necesidad que siempre fue importante, pero como los periodos eran más cortos, esa es mi hipótesis, los periodos eran más cortos, pues su intervención era más organizacional que en este tipo de roles, por lo menos así a macro y como lo he visto yo. Ahora todos necesitamos un profesional de salud ocupacional. ¿Cómo se dice el diminutivo? Un prevencionista. Prevencionista. Sí. Prevencionista. Entonces, evidentemente, ustedes ya en esto y hacemos programas de radio con prevencionistas, y entonces ya buscamos que nos vengan y nos aporten, porque es necesario que la gente por lo menos conozca estas alternativas. Sí, Seguimos sí. en postura, Nerea. Sí, quería hablar sobre el síndrome de visualización de datos, ¿verdad? Que es esta posición del cuello. Agarre usted su teléfono y mande un mensaje. A la larga es un síndrome que genera lesión en el cuello, ¿verdad? Por favor, porque tenemos gente en radio también, que nos describa la posición, porque pues los que estamos viendo y los que estamos tratando de ver sí la vemos, pero no quienes nos escuchan. Entonces, podríamos decir que es cuando yo coloco la barbilla en el pecho, más o menos. Exacto, por eso precisamente dije, Diego, agarre usted el teléfono y manda un mensaje. Esa es la posición que todos, es la misma posición que todos utilizamos, ¿verdad? Y ahora esa... Muy difícilmente ve uno arriba a la persona con el teléfono de frente
para evitar la lesión. O sea, uno regularmente tiene el teléfono y efectivamente lo hacemos todos y termina con el cuello torcido. Correcto, eso lo hace mi mamá, pero porque no ve, entonces tiene que alejar el teléfono y levantarlo, ¿verdad? Exacto, no es un tema de buena postura. De una prevencionista. Exacto. Entonces, siempre hay que evitar esa posición y efectivamente lo que nosotros necesitamos es elevar el monitor para no hacer esa distensión, si algún fisioterapeuta nos está escuchando que me corrija, ¿verdad? Del cuello como tal. Entonces sí, efectivamente hay que elevar el monitor. Estamos hablando de que el monitor debería estar directo a nuestros ojos, pero tenemos que elevarlo cuando hablamos de las portátiles, ¿verdad? De hecho, ahorita Rocío lo manda tipo broma, dice, es la posición en la que los estoy viendo en este momento. Entonces, es algo súper, me dio muchísimas gracias, es algo súper común y efectivamente uno sabe que lo está haciendo cuando el dolor empieza, no en el entretanto. Pasa lo mismo, siento yo, con la postura en la silla, en la cual ahorita usted nos aclara, pero igual deberíamos tener una postura de 90 grados. Y yo mismo, pues yo me pongo ejemplo. Arranco así porque de la mañana digo, bueno, sí, esta es la postura, pero en cuestión de una hora ya me veo todo encorvado y con el monitor más cerca o torcido, y eso a plazo, en la tarde, noche, ya cuando uno cierra jornada, tiene un efecto importante. Claro, Diego. Perdón, porque organizacionalmente la empresa puede llegar a tu casa, que ese es otro tema, ¿verdad? Que ya un abogado puede hacer un aporte, ¿verdad? Que también algunas empresas están enviando a sus prevencionistas a hacer inspección y eso puede prestarse invasivo para algunas personas también, y te dejan todo instalado de la mejor forma, pero tenemos una cuota de responsabilidad inmensa con respecto a esto. Lo interesante del riesgo ergonómico como tal es que no sangra usted inmediatamente. No hay un hueso expuesto inmediatamente, no tiene que salir corriendo inmediatamente. Es como la parte mental. A veces lo dejamos de un lado porque decimos, no, pero yo me levanto todos los días bien, ¿verdad? No pasa nada. Pero entonces esto va siendo acumulativo y pues como decís vos, cuando ya tenemos una lesión, es cuando ya tenemos que salir corriendo, buscar quién nos meta el hombro, ¿verdad? Y nos colabore para devolvernos un poquito en este tema. Con respecto también al monitor, que estábamos ahí como ahí, el tema del brillo, ¿verdad? O sea, es importantísimo, el brillo tenés que modularlo, sentir confort. El ojo, cuando nosotros tenemos ventilación o buscamos o traemos un abanico, ¿verdad? Porque algunos ya tenemos cierta edad y nos da calor todo a cualquier hora, entonces traemos el ventilador. Hay que manejar esos tópicos con paciencia, ¿va? Sí, traemos el ventilador y claramente el tema de la ventilación o del mismo aire acondicionado genera también una resequedad en los ojos. Yo te comentaba cuando me planteaste conversar un ratito al respecto, que hay ejercicios muy sencillos como cerrar los ojos para lubricarlo. Cuando uno ya empieza a sentir molestia, bueno, y ahora también con el tema de la mascarilla, algunos o vemos o respiramos, porque entonces si nos ponemos la mascarilla y nos ponemos los lentes se empañan, entonces, y la careta, ¿verdad? Entonces se vuelve complicado y hemos tenido un poco más también de molestia visual. Entonces es muy importante el tema de cerrar los ojos durante algunos segundos para relubricar el ojo y también entender, ¿verdad? Que el tema del ojo hay que cuidarlo. A veces ponemos el monitor cerca de una ventana para ver pasar a la vecina, ¿verdad? Y entonces ahí mientras trabajamos nos entretenemos viendo pasear a la vecina con el perro, pero de repente en las tardes hay un reflejo muy intenso, ¿verdad? O hay un atardecer muy hermoso que nosotros desde la ventana añoramos y eso nos puede generar también algún tipo de reflejo o algún tipo de disconfort, digamos, visual, ¿verdad? Entonces también hay que tenerle cuidado a este tema del monitor. Adicionalmente, y sobre el tema ahora que usted mencionaba, lo de la iluminación artificial o la iluminación en general, porque está la parte natural, pero ¿cómo hacemos para adecuarla en casa o dónde nos posicionamos? Porque pensando en que no tenemos la posibilidad de invertir en fluorescentes o el tema, me imagino que hay temas de lúmenes que tienen que considerarse.
pero ¿cuál podría ser una recomendación en materia de la posición y la luz? ¿Dónde debe pegar? Si me pegar a mí en la cabeza, pegar de frente a la máquina, etcétera. Sí, eso es muy importante, ¿verdad? La iluminación puede ser, sí, si hablamos de luces, hay hasta una norma, ¿verdad? Que nos dice, dependiendo de dónde estés ubicado en su oficina, debe tener, no sé, 500 luxes, ¿verdad? Dependiendo también del oficio que usted realice, porque, por ejemplo, un joyero necesita una cantidad de luxes muchísimo más grande, ¿verdad? Pero tampoco tenemos el luxómetro para venir a hacer mediciones en nuestra casa. Entonces, básicamente, tenemos que asegurarnos de tener, no importa si es artificial, no importa si es natural. Hay gente que tiene una iluminación natural, pero que además decide encender la luz, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que estar seguros es de que no hay ningún tipo de reflejo que nos moleste o que sea incómodo, ¿verdad? Esto es un poco, ¿cómo lo puedo decir? Un poco también de cómo me siento yo, y eso es muy importante validarlo. Ojo, no les estoy diciendo que como me siento cómodo, acostado en la cama, esa es mi posición de trabajo. Es una posición irresponsable y que a largo plazo tenemos claramente que saber que nos va a traer una consecuencia. Pero me refiero un poco también a confiar en nosotros, ¿verdad? Y en decir, ok, me siento cómodo con esta iluminación. Habría que ver el tema de la perpendicularidad de la luz para evitar este reflejo. Usted se puede colocar frente a la ventana si no hay ningún reflejo, o además si usted utiliza lentes, ¿cómo se llaman estos? Bifocales, o los que tienen... Si te quedó mal, pero sí entendí. Aquellos lentes que no permiten que la luz entre directamente. Exacto, esos mismos, gracias. Entonces también, exacto, también es algo, es una barrera de protección, si podemos llamarlo así, ¿verdad? Yo lo estoy inventando, que también, pues, con la que contamos y que nos puede ayudar también con el tema del reflejo, ¿verdad? Ok, vamos a ver, teniendo claro entonces en este caso la posición de la silla, en teoría necesitamos, y aquí vamos a repasar para ver si puse atención. Espérese para meterle otro paréntesis. Y okay. Ojo con estar cerca de las ventanas, porque también a veces nos pega el sol de mediodía. Y entonces hay un tema de incomodidad térmica también, ¿verdad? Entonces no es solo que me pegue el reflejo en el monitor, sino también que hay una incomodidad térmica que también me puede estar generando disconfort. Y ahora sí, hace el resumen. Voy con la síntesis. Posturas. Bueno, lo primero es que las piernas nos tienen, usted lo dijo muy bonito, pantorrilla. Básicamente tenemos que tener un ángulo de 90 en las piernas en la silla que estamos. La postura tiene que ser de 90 grados igual, la parte del tronco. Los brazos tienen que mantener 90 grados. Si vamos a incorporar un teclado, el teclado debe estar a orilla de la mesa debe medir entre 70 y 85 centímetros, ¿ok? La altura del monitor, o el monitor debe quedar a la altura de la vista directamente para no tener que bajar barbilla al pecho. Ahí voy bien. Adicionalmente, la distancia que debo tener hacia la pantalla como tal, un brazo. Mi brazo, para no hablar de medidas en particular. Y la luz no debe generar un reflejo en la computadora. Voy de nota 100, profe. Vas de nota 100. Ahí sí. Podemos agregar algunas cosas, ¿verdad? Pero un poco en la línea de lo que menciona Rocío y de la inversión. Y en contraparte también lo que dice Francisco, ¿verdad? Que uno se ahorra algo de gasolina y que puede mejorar su condición. Por ejemplo, idealmente la habitación debería tener, por ejemplo, pintura mate, porque la pintura de aceite genera este tipo de reflejos de los que estamos intentando huir, ¿verdad? De alguna forma. Ojalá colores neutros, que ya son ideales, ¿verdad? Muy complejos para el tipo de emergencia. Ahora, si usted en su habitación o donde usted decidió escoger trabajar, le brilla, el bombillo está parpadeando, pues claramente, ¿verdad? Búsquese a su amigo, súbase usted en el banco, cámbielo, trate de resolverlo, porque el parpadeo también nos puede generar disconfort en la parte de iluminación. Nos saluda, bueno, enviarle un saludo a Natalia Bobby, a mi amiga, le extiendo un abrazo, y ella dice: yo desde que empecé a trabajar en marzo he pasado la oficina 3 veces de lugar, por temas de luz principalmente. Pero ahora el problema es un tema de tránsito, porque al ser un espacio abierto, para que esté cerca de las ventanales, mi hijo sale a veces detrás en las videoconferencias. Entonces es un tema de adecuación también, porque
temas, digamos, de distribución de espacio que igual nos van a afectar, porque viene el detalle. Sí, lo ideal sería, y usted lo está mencionando de manera precisa, la posición de la luz, el tema del escritorio, la mesa y todo, pero si esa posición nos deja expuestos en la parte trasera, y probablemente tenemos que usar estos filtros que ahora todas las plataformas tienen, y usted ve cines y aquella cosa y la persona se mueve y se ve medio extraña. Eso es una posibilidad poco seria, pero no es una, ya dije poco seria, bueno, eso es lo que pienso, la verdad, pero cuando lo utilizan con la Torre Eiffel de fondo. Con el centro, o sea, hay de todo. Entonces, esta situación, obviamente, dependiendo de la seriedad con la que tenemos que trabajar, priorizamos el tema del espacio con la pared que sea plana y no nos genere ese efecto al tema de la luz. Yo sé que cada cabeza es un mundo y que cada situación es particular, pero digamos, es difícil estimar. Es una pregunta algo tonta, pero quiero hacérsela porque prefiero no dejármela. Es que ¿con qué velocidad podemos empezar a tener nosotros? Es frecuente que ustedes vean que una persona presente problemas físicos por el uso de posturas, por ejemplo en cama, que sea una cuestión que ustedes tal vez en visitas o a nivel profesional vean, que trabajen en cama y que se sienten encorvados completamente y todo el asunto. ¿Qué tan rápido lo hemos estado viendo? Entendiendo que cada persona es distinta. Te voy a ser sincera, desde el punto de vista profesional, yo por lo menos no puedo, y sobre todo porque me parece invasivo, no puedo determinar y no hay un control sobre la persona como tal. Pero sí he visto organizaciones y he podido conversar con fisioterapeutas donde sí hay un incremento, sí hay un indicador, ¿verdad?, que ellos han generado sobre lesiones, malestares o quejas generales, ¿verdad?, físicas. Por ejemplo, y uno lo ve, ¿verdad? La gente que conversa con uno. Tengo una amiga a la que quiero muchísimo, Jennifer, ¿verdad? Que fue mi compañera de maestría, y ella me llamó y me mandó fotos y me dijo, dígame qué silla compro, pero yo necesito resolver esto, me voy a morir, ¿verdad? Ya hubo un momento en el que su espalda ya no dio más y ella dijo, tengo que tomar la decisión de hacer esta inversión, ¿verdad? Entonces, fue una situación particular de ella. No sé qué tipo de indicadores organizacionales tengan algunas de las empresas, pero sí, pues de alguna forma es importante que también se implementen si no se tienen, ¿verdad? Para poder también tener algún indicador. De hecho, le agradezco su respuesta. Le anticipé que la pregunta era relativamente tonta, pero era necesario plantearlo porque ahí viene la otra. Y vamos a ver, esto ya es una situación en la cual uno asume la responsabilidad y en ocasiones lo puede derivar, que es la parte más legal. No vamos a entrar en el tema legal de fondo, pero en el momento en el que nos envían a casa y que empezamos la temporalidad, si yo me lesiono en casa, técnicamente estoy trabajando. Entonces, la responsabilidad nuestra como trabajadores es minimizar que eso ocurra, porque si no, obviamente voy a cortar mi jornada como tal. Le pregunté el tiempo, yo estuve revisándolo y obviamente lo que encontré hacía referencia a que cada uno es individual, que no hay forma. Lo mismo que usted me acaba de responder, nada más que no quería que lo dijera usted y no que lo dijera yo que lo había leído. No hay forma de medirlo realmente, pero nosotros tenemos que ser responsables a la hora de asumir este tipo de situaciones, porque cuando ya estemos en proceso de lesión, que ya entramos con la participación del otro profesional que se ha visto muy beneficiado en esta época, que es tuvimos aquí a Sofía también, que es los terapeutas. ¿Por qué? Porque obviamente ya cuando llegan ahí ya la situación está, y el retornar de una lesión se vuelve mucho más complicado. Entonces podría ahí decir, a ver si se le hace la entrevista y se le pregunta cuánto tiempo pasó usted en una postura tal, la persona sí tendría que empezar a reportarlo, pero cambia el escenario. El hecho de que nosotros y ustedes que son especialistas en esto no puedan, porque no se puede, es muy invasivo, tener esos indicadores de postura, hace que cada quien sea responsable de su propio ejercicio y la forma y dónde lo hago, porque yo siento que estoy cómodo porque la cama es suave, porque tengo el tele de medio lado, pero eso definitivamente no me resuelve. Me voy a trasladar un poquito más a la otra parte técnica que me preocupa y que de hecho en una conversación que tuve la semana pasada surgió, y tiene que ver el tema de la electricidad y carga de equipos y esta cuestión, ¿cómo controlarlo o cuáles potenciales alternativas en esa línea?
Bueno, en la parte que es otro de los riesgos, ¿verdad? En la parte de electricidad, eh, no voy a decir marcas, ¿verdad? Pero a veces nos vamos por ahí y compramos una extensioncilla, ¿verdad? Y conectamos, y perdón si hago referencia a mi madre, la amo mucho, pero es que ella es muy particular, ¿verdad? Entonces conectamos todo en una extensión y en otra extensión y una extensión sobre otra, y esto es un riesgo muy importante al que tenemos que prestarle atención, ¿verdad? Nosotros no podemos pretender conectar todos los equipos con extensiones o con regletas, digamos, que no están certificadas. Entonces hay que prestarle... ¿Cómo sé yo cuando una regleta? ¿Me lo tiene que decir la persona que me lo vende? ¿O en algún lado lo puedo ubicar? Vos buscas y dice certificado UL, digamos, eso es como la forma más sencilla de verificar si las extensiones, ¿verdad? Que yo compro o los cables están certificados, ¿verdad? Por decirlo de esa forma, o los puedo utilizar. Y claramente, ¿verdad? Un tema de tener la tierra, ¿verdad? Porque vuelvo a lo mismo. Hay alguna gente que agarra la extensión y entonces le corta el tercer palito y dicen, ya ahora sí ya cabe, porque los de antes eran muy viejitos, ¿verdad? Entonces ya ahora las extensiones... Perdón que me interrumpa, Nerea, tal vez lo describimos más gráfico. Es en el conector, ¿cierto? En el conector donde ingresamos a corriente, ese es el famoso tercer palito. El macho, digamos, ¿verdad? Entonces está el palito, ¿verdad? Y insisto, mi mamá decidió que cortarlo era muy fácil, ¿verdad? Y nunca entendió, claro, que esa era la tierra. Entonces, por favor, señores y señoras que nos escuchan, no corten la tierra, ¿verdad? Está ahí por algo, es muy importante. Tu amiga que mencionaba particularmente lo de cambiarse y ahora está en un área de tránsito. Ajá. Hay dos cosas, ¿verdad? Una principalmente, ojo con las áreas de tránsito, porque también donde esté la conexión, eso va a implicar que los cables de repente puedan generarnos un riesgo extra. Entonces hay que tener cuidado de dónde conecto yo y cómo recojo yo esos cables para no enredarme, traerme el equipo y venirme abajo, quedarme sin compu y golpearme o lastimarme. Okay. Y un poco también en esa línea, ¿verdad? Creo que también tenemos que relajarnos. Si se escucha el perro, se escucha el perro. Y creo que todos estamos súper angustiados, callando perros, callando hijos, ¿verdad? Y bueno, yo creo que también es parte un poco de la dinámica natural con la que tenemos que empezar a sentir tranquilidad, ¿verdad? Si se ve el niño, saludamos al niño, ¿verdad? Uno de mis estudiantes, la chica cumplía años y entonces ella pasó con su coronita y yo le dije, bueno, cantémosle cumpleaños, ¿verdad? Un cumpleaños sin cantar cumpleaños. Creo que también hay que relajarse un poco, ¿verdad? Y eso es muy bueno, vos sabes, porque bueno, ahí se le salió más el chaleco de gestión que el de salud, y efectivamente el tema de la naturalidad en cuanto al tema, a los contactos y este tipo de relaciones que tenemos en el trabajo y que ahora estamos muchísimo más expuestos, puede derivar en situaciones de estrés adicional. El tema, yo entiendo lo que dice Natalia y también depende mucho de la forma en la que lo tome el patrono como tal, porque... Claro. Naturalidad es necesaria, o que vos estés en una reunión y pase su hijo, hija, esposa o mamá y le salude, buenos días, o le diga algo, realmente es lo mismo que usted esté en la oficina, en una reunión, y que esto pase a algún compañero y tengamos esa posibilidad de saludarle. Se lo compro, y me parece una recomendación fuertísima el hecho de que nos relajemos con esto, y que nos relajemos también con el tema de estar expuestos a la pantalla, de que nos puedan grabar, de que hay tortas, que esas ya son más que de salud ocupacional, son de atención para usar ropa cuando se presentan, y han pasado chascos terribles, ¿verdad? Entonces, en ese caso, es nuestra nueva realidad, y ahí apegado a lo que usted ha planteado, y que ahorita lo que le voy a solicitar, porque nos quedan unos 5 minutitos nada más, ya vuelvo a esto, pensar en recomendaciones, pero para cerrar lo que estoy planteando, y de hecho aquí Jenny plantea exacto ese tema, es parte de nuestra nueva normalidad. Esto debería de proponer las empresas dentro de la nueva cultura empresarial. Se lo compro completamente. Esto es lo que tenemos. Ahora, ya para ir cerrando en los próximos 3 minutos, que es lo que nos queda, ¿qué recomendaciones en cuanto a temporalidad? Porque ya hablamos de postura, hablamos del escritorio, hablamos de luz, ahora en el trabajo continuo, yo tardo
tarde o no. Yo permanezco sentado en una silla desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde poquito. Más bien se han extendido. Ya hay estudios que están demostrando a lo interno que no es bueno, que las jornadas laborales se están extendiendo porque ya estamos en casa. Entonces lo que antes utilizábamos para trasladarnos nos lo estamos ahorrando, entonces podemos trabajar más. Eso no es correcto, pero está ocurriendo. ¿Qué recomendaciones en cuanto a continuidad de jornada podemos darle a las personas? Es decir, no quedarnos sentados las 8 horas seguidas, sino qué alternativas podemos tener para pensar en cuidar nuestra salud desde la perspectiva profesional. Adelante. Sí, bueno, el tema de los ángulos, ya lo vimos, ¿verdad? De que la oreja, el hombro, la cadera, el tobillo estén todos alineados, ¿verdad? La parte biomecánica del cuerpo como tal es súper importante. Yo no puedo hablar de ergonomía y no se me permite como prevencionista si no hablo de las pausas activas, ¿verdad? O gimnasia laboral, que algunas empresas le llaman también así. Y esto podemos también implementarlo dentro de nuestra rutina. Psicosocialmente es un factor pues que claramente nos está golpeando y nos está afectando todo, ¿verdad? En general, tenemos una carga muy importante mental que también tenemos que cuidar. Con el tema del ruido, vos decís, bueno, esto nos genera estrés, sí, o sea, nos genera muchísimo estrés, tratemos de relajarnos también en ese sentido, ¿verdad? Levantemos, lo que todo el mundo dice, levantémonos como si fuésemos ahí, como si realmente fuéramos hacia el trabajo, ¿verdad? Sintámonos bien con nosotros, eso es súper importante, primero para poder proyectar a la gente con la que estamos trabajando este buen hábito y implementemos, es muy importante si gente de organizaciones está escuchando, ayudarle al trabajador a que pueda hacer pausas activas, ¿verdad? Las pausas activas son estos momentos en el que nosotros hacemos cierto tipo de ejercicios para fortalecer, ¿verdad? O ayudarle un poquito a la circulación del cuerpo. Y es muy importante que si yo trabajo en mi organización, en la parte de recursos humanos, de salud ocupacional, poder ayudarle a mi trabajador a que conozca esto. Si usted trabaja en una organización donde tal vez no tienen estos departamentos o no tienen este apoyo, podemos meternos ahora en internet usted encuentra todo. En YouTube, pausas activas para trabajar desde la casa, y ahí entonces aparecen muchísimos ejercicios que nosotros podemos hacer, que podemos pausar la rutina laboral, ¿verdad? Y podemos implementar este tipo de ejercicios para también cuidarnos un poquito y tratar de no tener esa postura estática en todo momento, ¿verdad? Efectivamente las jornadas se han extendido, eso es una realidad, esté bien o no esté bien, es una realidad. Y tenemos que prestarnos atención, ¿verdad? Y prestarnos atención implica este tipo de actividades, estos ejercicios compensatorios, si se quiere decir así, ¿verdad? Para poderle ayudar a nuestro cuerpo a tener una mejor relación con el tema del teletrabajo. Y también no quisiera, es porque yo sí quiero enfocarme mucho en la parte mental, ¿verdad? El clima laboral no puede quedar como... No podemos, porque sí he visto mucha gente muy afectada porque ya no tiene sus compañeros de trabajo, porque ya no toma café con ellos, porque hemos mezclado todos estos, mezclamos la casa y ya no tenemos ese espacio donde salimos a liberarnos, ¿verdad? Y a respirar otro aire. Entonces también es muy importante el tema de el clima laboral como tal y que la organización también no nos haga sentir un poco abandonados, ¿verdad? Por no estar haciendo presencial, digamos. Completamente. Muchísimas gracias, Nerea. Nos venció el tiempo. Para cerrar nada más, si alguien quisiera profundizar o consultarle, ¿dónde le pueden contactar? Sí, cualquier tema, cualquier duda, cualquier consulta, incluso sobre las mismas pausas activas, ¿verdad? Ya les digo, en internet están, ustedes se pueden meter y así se llaman pausas activas, ¿verdad? Y entonces pueden buscar ahí. Cualquier consulta que tengan, pueden escribirme a Nema, o más bien no, voy a darles el correo personal. Nerea, OLABA, @gmail.com. Y ahí, con muchísimo gusto, en lo que pueda colaborarles, estamos para servir. Bueno. Y quiero hacer un reclamo, Diego, 1 hora no alcanza. No. Eso es lo que le iba a decir, vea, porque ahorita fueron 55 minutos que se nos fueron volados.
A mí me encantaría ampliar, es más, y en público me estoy comprometiendo para que conversemos para ver si podemos programar y quizá hablar específicamente de este último tema que usted mencionó, que tiene que ver con las pausas, que me llama mucho la atención, porque es parte de lo que estamos buscando a través de la radio y a través de la posibilidad que nos da Cadena Radial Costarricense con este programa En Mi Trabajo, y es tratar de instrumentalizar. De mi parte, le envío, ya nos sonó la campana y todo, le envío un abrazo a la distancia, de verdad me hubiera encantado volverla a ver y agradecerle montones por el tiempo que nos dedicó y agradecerle a quienes nos escucharon y quienes nos vieron a través de redes sociales, quienes escucharon a través de los 89.1 FM. Nos vemos el próximo sábado. Buenas tardes. Gracias, Diego, que esté muy bien. Chao. Finaliza En Mi Trabajo, un espacio donde se investiga y analiza las condiciones de cada una de las situaciones que se presentan diariamente en nuestro entorno laboral, con temas de procesamiento de datos, cambio tecnológico, liderazgo, gestión y salud organizacional.